ingeniero Temístocles Montaz, vicepresidente del PLD. Yo debería ser presidente, Julio. Vamos a hablar de un libro que publicó. Y bueno, hoy cuando hice la anécdota de la conversación de Jerje antes de invadir Atenas. No fue Atenas, Julio. ¿Quién fue? No fue Atenas. Antes bueno, los atenienses, a los griegos. Antes de producir esta invasión, el rol importante de Temístocles ahí fue determinante. Porque no Montaz, sino de Temístocles. El hombre que planteó que había que pararse a pelear. Que había que salir a pelear. La batalla del Peloponeso, ¿cómo era? Temístocles. Y yo creo que planteó eso ayer en el comité político. Fue Temístocles. El que de hoy, el planteó. tema de hoy. Qué casualidad, Temo, que Temístocles Un quería aplauso a pelear. Temo. José, aplaude. Brillante, Temo. Temo, yo lo estimo personalmente. Temo, Políticamente antes no de que puedo hablemos hablar. de los grandes vientos, vamos a hablar un poco de cómo tú ves la situación del país, cómo ve el gobierno del presidente Abinader. Buena pregunta. Bueno, yo pienso que Te pega el micrófono, por favor. que la situación dominicana no puede verse desvinculada de la situación internacional. O sea, el mundo está pasando por unos momentos sumamente complicados, agravados ahora en estas circunstancias por la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que ha producido un agravamiento de la situación macroeconómica a nivel mundial. Si ustedes vieron las informaciones que se publicaron en el día de ayer y en el día de hoy sobre la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional, se darán cuenta que todas las proyecciones que se están haciendo es a la baja. O sea, crecimiento reducido en los países europeos, Alemania menos crecimiento, Italia menos crecimiento, Inglaterra menos crecimiento, España menos crecimiento. No voy a mencionar a Rusia y a Ucrania porque lo de Ucrania es una catástrofe. La proyección es que va a decrecer en un 35%, Rusia va a decrecer en un 8%, y obviamente eso también se refleja en Estados Unidos, donde el crecimiento también se va a atenuar. No tanto, pero se va a atenuar porque Estados Unidos no tiene tantas vinculaciones con Rusia, o sea, no está tan vinculado. Por lo tanto, ese es un elemento que hay que tomar muy en cuenta porque va a tener efectos directos en la economía dominicana. Y a eso ustedes le agregan el hecho de que esta guerra ha agravado la situación, digamos, del encarecimiento de los precios a nivel internacional. El precio del petróleo se ha disparado. Se han disparado los precios de las materias primas en sentido general. Y esto obviamente agrava una situación que ya venía, porque muchas veces mucha gente quiere echarle la culpa única y exclusivamente al tema de la guerra, pero ya el tema de la inflación era un problema en los Estados Unidos, que era el resultado de una política monetaria y fiscal que se había desarrollado para hacer frente a los efectos de la pandemia durante el año 2001. Entonces eso había generado ya un proceso, y esta situación lo que ha hecho es que ha venido a agravar la situación. Y obviamente en el caso de la República Dominicana, ustedes han visto que tanto el enfrentamiento a la pandemia como esta situación se está reflejando de manera muy directa en el costo de la vida de los dominicanos. O sea, yo creo que el grave problema que hoy tiene el gobierno es cómo hacer frente al encarecimiento de los precios de los productos fundamentales, de la canasta básica de la República Dominicana, que les reitero, no es solamente un problema achacable a la guerra, porque ya desde antes de la guerra, ya que había un proceso inflacionario montado, también resultado de que en la República Dominicana el Banco Central
le da mucho seguimiento. O sea, la política del Banco Central va muy en consonancia con la política de la Reserva Federal. Y el problema fue que la Reserva Federal, como decía, para hacer frente a los problemas generados por la pandemia, el colapso económico que se generó, emitieron dinero en cantidades industriales hasta el punto, todavía no han recogido. Están recogiendo. Hasta el punto de que los activos de la Reserva Federal pasaron de unos 4 billones en español, lo que ellos llaman trillones, a casi 9 trillones más en un año. Wow. Y aquí hubo un problema también de incremento del dinero, del circulante en la República Dominicana, de lo que los economistas llaman el M3, y entonces eso también ha tenido... ¿Y el manejo del gobierno, el manejo del gobierno dominicano a la crisis? Yo diría que en sentido general al gobierno hay que reconocerle que ha manejado el tema de la pandemia, eso uno no puede ocultarlo. Yo creo que la principal debilidad del gobierno tiene que ver con el hecho de esta situación de deterioro de las condiciones de vida del país, que ya cuando tú salías a la calle la gente te lo dice, la gente está molesta, te dice que la situación ha empeorado, que las cosas no pueden seguir así y ojalá que esta situación no llegue a un punto tal de que genere protestas como se están desarrollando en otros países. Pero la situación en términos, digamos, general, para mí el principal componente es el tema de... ¿Cuál es la correlación de fuerza hoy, Temo? ¿Cuál es la correlación de fuerza? En términos de política. De posicionamiento. ¿Cómo anda el asunto? En términos políticos. En términos de partido, el PRM sigue estando en primer lugar, el PLD en segundo lugar y en un lejano tercer lugar. Pero más o menos, ¿cómo hay una diferencia entre... depende, digamos, de los momentos en que se produzcan las encuestas. Ayer yo vi una encuesta, una última. ¿Qué dice esa encuesta? Una diferencia de 4 puntos entre el PRM y el PLD. 4 puntos de diferencia. 4 puntos de diferencia. ¿Quién hizo esa encuesta? Bueno, yo he visto 4 encuestas. Sí, ayer la vi. Esa es la suya, ingeniero. De acuerdo a la pregunta de Julio, que quisiera, por favor, si es posible, PLD estuviera gobernando, hubiera administrado la crisis de otra forma, la crisis internacional y el reflejo en la República Dominicana. ¿Cuál hubiese sido la diferencia entre lo que está haciendo el PRM y lo que hubiese hecho, aunque sea en 2 aspectos fundamentales? Sí, Consuelo, yo te voy a decir lo siguiente. Sí. Nosotros podemos mostrar ejemplos de lo que pasó, porque resulta que ahora se quiere ignorar y no se quiere señalar que el PLD durante los 16 años de gobierno tuvo que hacer frente a situaciones iguales o peores que las que se están confrontando ahora. No me voy a referir a lo de la pandemia, porque la pandemia fue un problema internacional. Sí. Precio del petróleo. Ahora habla mucha gente de que el problema es que el petróleo está en 100 y tanto, en 110, 112, 107 dólares el barril. Pero el PLD durante varios años consecutivos llegó a operar con petróleo a más de 100 dólares el barril. Y la inflación nunca llegó a pasar del 4%. Te puedo mencionar el 2011, el 2012 y el 2013 fueron años en donde el precio del petróleo estuvo por encima de los 100 dólares el barril. Ajá. De manera permanente, o sea, en promedio el año entero. Todavía aquí todavía no podemos decir que el precio del petróleo este año va a ser en promedio por encima de 100 dólares. Hay que esperar que termine el año para saber, porque el petróleo puede caer de precio todavía. Ahora está en 106, 107, sí. Pero eso no significa todavía que tú al año digas, bueno, terminó ahí. Entonces, el PLD obviamente estableció una política de apoyo a los sectores productivos. Yo creo que el primer problema es que el PLD apoyó a los sectores productivos para evitar esta situación. Si se tuvo que establecer subsidios, se establecieron subsidios. El problema con este gobierno, que para mí es la vaina más sorprendente, es que en un momento como este,
donde lo correcto es apoyar los sectores productivos de la República Dominicana, lo que hace es que desincentiva la producción nacional en la medida en que ahora permite que 67 productos de la supuesta canasta básica vengan a la República Dominicana supuestamente libres de aranceles para, en gran medida en este caso, proteger o beneficiar a los sectores importadores. Sí. Además, llamando la atención al hecho de que no va a resolver el problema de los precios, porque fuera lo van a comprar a precio caro y no lo van a vender aquí a precio barato, de manera que hay una gran diferencia entre la forma en cómo el PLD manejó los problemas y la forma como este gobierno está manejando los problemas. No es mentira que eso que hemos estado diciendo, de que este es un gobierno que apunta más a los ricos que a los pobres. Eso no es mentira. En el PLD, no, en el PLD siempre pensamos en apoyar al productor nacional a los fines de que las cosas se pudieran garantizar a los mejores precios en la República Dominicana. Ingeniero, para mí, usted es uno de los grandes técnicos que tiene la República Dominicana. Quiero decírselo de frente para que usted lo sepa. Y en su manejo como funcionario y técnico político, para mí ha sido muy bueno. Solo un aclarando con respecto al tema de los combustibles. En ese entonces, cuando usted lo dice, y es muy cierto eso que usted dice, existía Petrocaribe y existía otros planes también de concesionamiento de deuda del costo del precio del petróleo, pero también con respecto al caso de las importaciones sobre productos de consumo básico, tengo documentación, y yo sé que usted lo sabe porque usted es un gran técnico, que indica que también eso lo hizo el PLD en los gobiernos del 2007, 2008, 2009, que a varios productos de la necesidad básica le tumbó el arancel y le tumbó el precio. Okay. O sea que eso son medidas. Lo que quiero saber es qué usted opina de eso, porque en primer lugar, yo tengo que señalarte que cuando me plantean el tema de Petrocaribe, la impresión que me da es que no conocen lo que era Petrocaribe. O sea, Petrocaribe no era un programa para regalarte el petróleo. Claro que no. Petrocaribe era un programa de financiamiento. Así es. Pero eso significaba que había que pagarlo. Y se pagó. Y se pagó. Por tanto, no era un problema de que porque te financiaban una proporción, digamos, de las importaciones petroleras, tú tenías que aprovechar ese financiamiento, que era un endeudamiento, para rebajarlo aquí. No. O sea, Venezuela, si el precio del petróleo era $100 el barril, te vendía el petróleo a $100 el barril, y tú tenías que pagarlo a $100 el barril. Y Venezuela lo que te financiaba era una parte, una pequeña proporción. Buena parte. Entonces, no hay forma de establecer que por esa razón había que disminuir. Había que erogar menos dólares, había que comprar menos facturas de petróleo. Pero había que endeudarse, reducir los precios. Al final el gobierno pagó la deuda. O sea, una de las cosas que le legó el gobierno del presidente Danilo Medina a esta gestión gubernamental es que le dejó prácticamente el endeudamiento con Venezuela liquidado. O sea, bueno, se renegoció en bonos. Era totalmente liquidado. O sea, y lo liquidamos a precios favorables a la República Dominicana. Se pagaba un 1% y lo negociamos un 5%. De manera que no es lo mismo. No es igual. O sea, para nosotros el precio del petróleo era el que había en el mercado internacional y teníamos que pagar en función de eso. Por tanto, los precios de la República Dominicana se establecían en función de eso. Pero además, déjenme decir lo siguiente, que aquí hay un tema que a veces la gente no se da cuenta. Aquí en la República Dominicana, nosotros estamos consumiendo, yo creo que por encima de los 150,000 barriles diarios de petróleo. Un aproximado, un poco menos, un poco más. Un poco menos, un poco más. Pueden ser 150, pueden ser 160,000 barriles diarios de petróleo. Claro. ¿Qué financiaba Petrocaribe? ¿Qué es lo que financiaba Petrocaribe? Eran 30 o 40,000 barriles. Uh-huh.
De manera que todo lo otro había que comprarlo normal. Sí. Y aquí la gente no sabe que el problema dominicano no es que tú compras petróleo y lo refinas. Aquí ya el grueso de las importaciones petroleras dominicanas son gasolina, gasoil y fuel oil. Son derivados del petróleo, que por lo general no entraban en el convenio de Petrocaribe. De manera que al comentar el caso de Petrocaribe, que oí en una ocasión al presidente de la República decir eso, es no conocer lo que fue Petrocaribe. Temo, se ha anunciado que el expresidente Danilo Medina empieza a salir a las calles ahora. No, pero don Julio, él dijo cuando doña Consuelo le hizo una pregunta, y usted me disculpa, don Julio, él dijo algo que nada más faltaba 4 puntos para llegarle al PRM, pero no dijo dónde estaba la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿Fuerza del Pueblo dónde está? Está lejano, muy lejano. Está lejano. No existe. La Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo que le marca 10 puntos de diferencia. La Fuerza del Pueblo como partido. No va a ayudar en la alianza. No arrastra. Hay una alianza, don Temo, mire lo que le está diciendo. Pero tienen que aliarse. Sobre la pregunta de Julio. Sí, adelante. Sobre la pregunta de Julio. Lo de la salida de Danilo Medina. La salida de Danilo Medina. Sí, bueno. Ayer en la reunión del comité político pasamos un balance a la situación. Y es bueno, fundamentalmente para todos aquellos que viven hablando de que en el PLD se está yendo gente. Que digamos aquí en el programa, ¿oíste, Pedro? Que la salida de Danilo, que va a empezar ahora en el mes de mayo a visitar diferentes provincias del país, se da porque tenemos en carpeta juramentar 153,000 nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana. 153,000 nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Gente nueva en comité de base, formado en el nuevo esquema que tenemos en el partido, que son estructuras que van a girar en torno a los colegios electorales. De manera que eso da una tónica del trabajo que se ha venido haciendo, que es un trabajo de reformulación de la estructura partidaria y que ha puesto de manifiesto que hay una cantidad enorme de muchachos nuevos, de gente nueva, que se están organizando en el Partido de la Liberación Dominicana porque creen en el Partido de la Liberación Dominicana. O sea que a partir de mayo el compañero Danilo Medina va a visitar una cantidad importante de provincias del país para juramentar a esos compañeros. Don Temo, independientemente de la valoración que ustedes en el comité político del PLD puedan tener de lo que ha sido el trabajo de la Fuerza del Pueblo, usted sabe que usted es una persona que yo respeto grandemente y eso nunca va a variar, aunque difiero en los datos que usted da completamente, pero usted es el invitado. En las mediciones que ustedes tienen, ¿cómo están los candidatos de los partidos políticos? Olvidémonos de las siglas, de las marcas, las figuras que son las que cada partido puede presentar con miras a las elecciones de 2024. ¿Cómo están los tres? El problema con los candidatos, que yo creo que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, es que en el PLD ahora mismo no hay un candidato. En el PLD hay un grupo que está participando y que está corriendo. Y hasta tanto el PLD no defina su candidatura, es muy difícil que tú hagas una encuesta para saber cuál es el posicionamiento de esa candidatura ya del PLD, porque ahora cuando salen, hay un grupo que te va a decir que está con el compañero Abel Martínez, hay otro grupo que te va a decir que está con Margarita, hay otro grupo que te va a decir que está con Francisco Domínguez Brito, y así sucesivamente. O sea, el voto PLD está ahora mismo dividido. Ahora, cuando el PLD diga, nos vamos con este compañero, el grueso de la simpatía del PLD se va a ir hacia ese compañero, y ahí entonces sí, ahí vamos a poder hacer comparaciones con Abinadel, con Leonel, con el que sea. Haremos la comparación, pero ahora no tiene ningún sentido ni siquiera hacerlo. Usted se mantiene al margen de la simpatía. Usted tiene un candidato. Usted es el vicepresidente. Yo lo que quiero señalar es que yo creo que todos los candidatos que tiene el PLD son buenos. Okay. Y que obviamente tiene que ser una decisión de las bases del partido. Nosotros queremos en este sentido dejar que las bases del partido decidan cuál es la persona que debe representar al PLD en el próximo torneo. O sea, que usted no está apoyando a ningún candidato, lo que quería no está apoyando a ningún candidato, Temo. De manera directa, no. La institución. Okay. Y Fernando. Es que llamó
nuestro queridísimo Martínez Moya, para que le pregunte, o sea, él dice que no, pero que lo de Petrocaribe era que ese financiamiento que le dio Venezuela al país, que qué hicieron ustedes con ese dinero, porque lo que había que usarlo en plantas eléctricas, en transformadores, que lo importante de Petrocaribe, ¿qué hizo el gobierno PLDista con ese financiamiento? Pero yo pienso que hay una respuesta muy clara. O sea, yo creo que la manera como se manejó la economía dominicana durante esos años explica el por qué se construyó Punta Catalina. Punta Catalina es una planta que se hizo en gran medida con recursos procedentes del gobierno y tuvo que ver mucho con esa forma como la gestión gubernamental del compañero Danilo Medina manejó los recursos que recibía tanto de los impuestos como del financiamiento internacional. De manera que sí, que se construyó Punta Catalina, para mí es la principal obra energética de los últimos años en la República Dominicana, que ha sido un factor determinante de la solución del problema energético en este país. O sea, a mucha gente se le ha olvidado cómo fue que nosotros encontramos el sistema energético cuando llegamos al gobierno. Estaba totalmente colapsado. Hoy hay un sistema energético. Hoy nosotros tenemos capacidad suficiente para dar la energía que el país necesita. Y si todavía aparecen algunos problemas, son problemas que fundamentalmente se dan en la distribución de la electricidad, no en la generación de la electricidad. De manera que con esos recursos fue un factor fundamental para construir Punta Catalina, pero además se construyeron muchísimas obras. Bueno, él dice que no tenía capacidad para responderle esa pregunta, pero Arturo, con todo el respeto, le transmití tu pregunta que me hiciste a mí, a Temístocles, y él te dio la respuesta que te acaba de dar. Falta algo que se tome un café con Temo para que Temo le aclare algunas cosas. Voy al libro, Temo. Si ya pasamos todo los grandes vientos. Sí, los grandes vientos. Yo estuve en la puesta en circulación del libro. Ese título me da terror, Temo. Yo tuve la puesta en circulación del libro donde se dieron varias informaciones y análisis importantes. Y yo quiero dos cosas que me llamaron mucho la atención, quisiera que tú le explicaras. Primero, tú hablas de que estamos no en un tiempo de una época de cambio, sino un cambio de época. Que explique qué significa eso, pues me impactó extraordinariamente. Y segundo, el papel, tú desarrollas 2 capítulos prácticamente sobre lo que significa China frente a la economía norteamericana y que en breve se podría convertir en la primera economía del mundo y que económicamente ahora mismo está siendo la primera, según afirmas tú en el libro. Sí, bueno, con relación al tema del cambio de época, yo creo que es muy sencillo. O sea, nosotros desde los años 80 vivimos una etapa de la humanidad que se caracterizó fundamentalmente por esa emergencia de China como un gran país, en donde las tendencias fueron promover el libre comercio, promover los flujos de capitales en el mundo, promover en muchos países, como por ejemplo la Unión Europea, promover el libre flujo de personas. O sea, el periodo de la globalización. Yo creo que hoy todo el mundo sabe que se está entrando en un momento totalmente nuevo. Se está hablando precisamente de un proceso de desglobalización. El desacople de muchas economías. Se está hablando y más con esta guerra de ahora de Ucrania, se está hablando de la posibilidad de la emergencia de bloques diferentes. El bloque asiático que incluye a China, a Rusia y a la India, el bloque occidental con Estados Unidos y la Unión Europea, o sea, con implicaciones que van mucho más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Por tanto, hemos llegado a un punto en donde todo parece indicar que vamos hacia una nueva época. ¿De confrontación muy fuerte? Ojalá no sea así.
Ojalá. Pero lo que uno está visualizando es que vamos hacia una situación de bloques. Sí. Habrá países, ya los rusos lo están planteando y lo están planteando los chinos, que van a tratar de desvincularse del sí. dólar. Sí. Por la situación de que el dólar se ha utilizado siempre como un arma política. O sea, tú tienes dólares en un banco, en una reserva. El ejemplo más claro es lo que ha pasado con Rusia. Tenía unos 6,000 y tantos billones de dólares en reserva, de los cuales una parte no eran dólares, sino eran en oro, habían en otras monedas, pero una gran parte era en dólares. Se lo han confiscado ahora prácticamente. Sí. Sí. Pero lo mismo ha ocurrido con Irán. Lo mismo ha ocurrido con Afganistán. Afganistán para mí es la cuestión más sorprendente. Tenía 10.500 millones de dólares depositados en bancos norteamericanos como reserva. Los americanos lo tienen confiscado. Entonces dice, bueno, pero que son dólares de ellos, se lo han ganado. Venezuela también. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo seguir con ese esquema? Entonces todo esto apunta a que va a haber una reformulación. China que va a perjudicar. Escúchame, tú planteas algo importante de China a propósito de esa nueva época. Claro. El tema fundamental es que el proceso de apertura que hubo en el mundo desde los años 80 para acá convirtieron a China en el gran país. Yo oí un poco los comentarios de ustedes la semana pasada y lo que quiero aquí explicar es lo siguiente. En economía hay dos maneras de medir la capacidad productiva de un país. Uno es lo que llaman el PIB corriente, el Producto Interno Bruto Corriente, que lo miden fundamentalmente en dólares, el que tú manejas, el dólar que tú manejas. Inclusive se habla del Producto Interno Bruto medido a la tasa de cambio. Pero los economistas también manejan un concepto que es el que se utiliza para hacer comparaciones internacionales, que es el Producto Interno Bruto en paridad de poder de compra. Fíjense, hay Producto Interno Bruto a precio corriente y Producto Interno Bruto en paridad de poder de compra. ¿Por qué aparece el concepto de paridad de poder de compra? Porque es un concepto en donde se trata de eliminar el factor inflacionario en el Producto Interno Bruto en todos los países, de manera que tú puedas hacer comparaciones entre uno y otro. Entonces, cuando tú haces esas comparaciones en función del Producto Interno Bruto en paridad de poder de compra, China hoy es una economía más grande que la de los Estados Unidos. En poder de compra. En paridad de poder de compra. Sí. Correcto. Midiéndola así. Todavía en dólares corrientes, no. Todavía se espera que antes del 2030 China llegue a tener una capacidad productiva mayor que los Estados Unidos, pero en comparación, en dólares deflactados, o sea, que es como se compara a nivel internacional. China hoy es una economía más grande que los Estados Unidos. No lo era así hace 20 años. Ya eso comenzó a ocurrir, creo que fue en el 2017, a partir del año 2017, pero todo apunta a que eso se va a consolidar. El tema de la democracia, Temo, porque hoy prácticamente casi todos los ejemplos de gobernantes que podamos decir exitosos en el mundo han corrido los pesos y contrapesos y se están manejando como autócratas. La democracia, salvo el modelo de Estados Unidos y algunos casos de Europa, se ha ido echando a un lado. ¿Cómo tú la ves ahí? Mire, yo no sé si te refieres a la situación de China como tal. No, porque China es un modelo viejo. Un modelo viejo que ha aprovechado el escenario internacional. Pero el problema, lo que yo veo es que hay grandes desafíos para la democracia, tal y como nosotros la concebimos. Por lo siguiente,
y lo explico en el libro. Miren, uno de los problemas fundamentales de ese proceso de globalización que se dio en el mundo desde los 80 para acá, es que ese proceso en gran medida perjudicó a los sectores de clase media de los países desarrollados. Claro que sí. Benefició Así a las élites económicas, a lo que ustedes han oído mencionar mucho como el 1% más rico de esos países. Pero la clase media de Estados Unidos, la clase media de Inglaterra, la clase media de Alemania, la clase media de la mayoría de esos países se estancó. Y obviamente eso, en ese contexto de apertura, de liberalización en todos los sentidos, ese sector que había sido el soporte democrático de esos países, comenzó a resentirse. Y eso explica por qué llega Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, el descontento que había por ese malestar que se había generado. Eso ha dividido la sociedad, esa situación ha dividido las sociedades desarrolladas y uno no sabe todavía hasta dónde eso puede llegar. Miren lo que está ocurriendo ahora en Francia. El debate que hay hoy en Francia es si va a ganar Macron o si va a ganar Le Pen. Va a ganar Macron. Y entonces, claro, pero el tema es cómo esos sectores que no eran los sectores clave de la política, hoy se han convertido en sectores clave de la política, producto de ese deterioro que ha habido a nivel internacional como consecuencia de ese proceso de globalización. Temo, en ese mismo orden, muy breve, en este nuevo orden que se plantea con el tema de la crisis Rusia-Ucrania, el rol que está jugando Estados Unidos y el rol que está jugando China, podría, desde el punto de vista suyo, que es bastante amplio, que se dé la vuelta al ordenamiento y que la hegemonía pase a China, la hegemonía económica del mundo? ¿Hay posibilidad de eso? Claro que sí, ese es el tema. Parte de los problemas que hay hoy a nivel internacional, en términos de, digamos, de la confrontación, es que evidentemente Estados Unidos es un poder que se resiste a perder la hegemonía. Pero temo lo que se plantea es que no es unipolar, sino multipolar. Claro, pero lo que quiero decir es que lo que quiero decir unipolar. Yo en el libro yo explico eso. O sea, el libro donde se consigue esta encuesta. Creo que a partir de hoy llega Cuesta. A partir de hoy llega Cuesta. ¿Cómo las megatendencias de estos tiempos determinan hacia dónde vamos? ¿Está China manejando la pandemia con razones económicas ahora? Con esto del cierre del puerto de Shanghái. No, China tiene una política lo está manejando de tolerancia cero al COVID, muy diferente a lo nuestro. Ellos han establecido una política. Político de la embajada china que lo de Shanghái no es que está cerrado. Sí. Y que muchas de las cosas. El problema logístico que están manejando. No, dice que no es como se está planteando así. A un 15%, dice en otra internacionalmente. Y que se resuelve de manera. Ellos tienen una política diferente a Occidente. Claro. Gracias al ingeniero vicepresidente del PLD. Y bueno, desde luego que vamos no apoya a nadie. Vamos a leer este libro de Juan Temito Clemontá, Los Grandes Vientos. Y Fernando aquí me apoya. A mí también. Cambio fuera.